La enfermedad ha acompañado a los humanos desde su aparición, pero la figura del médico, tal como la conocemos hoy, es un hecho más reciente. Durante siglos, las necesidades de tratar las diversas afecciones que les afectaban estaban cubiertas por profesionales que lo hacían en función de la interpretación que se hacía de la enfermedad. Así, en las civilizaciones primitivas se atribuye su aparición a la invasión por espíritus mágicos o seres malignos que causaban el sufrimiento que aquejaba a los enfermos. En consecuencia, la forma de curarles pasaba por la realización de procedimientos que permitieran su expulsión, ya fuera por rituales mágicos o exorcismos, que tenían una gran parte de lo que ahora llamaríamos efecto placebo. Más tarde, la enfermedad tomó la forma de castigo por los pecados cometidos, de forma que la curación suponía el perdón y la persistencia su falta. Esta interpretación alcanzó su mayor conceptualización en el judaísmo y se transmitió posteriormente al cristianismo. La primera medicina científica, en el sentido de buscar las causas y la interpretación de la enfermedad fuera de las interpretaciones mágicas o religiosas, es la griega. El desarrollo de las ciencias puras, como las matemáticas o la astronomía, llevó a la creación de una teoría que permitiera comprender las manifestaciones de la enfermedad. La más importante fue la de los humores, defendida por Galeno de Pérgamo. Esta permitió un avance nunca visto en la capacidad de diagnóstico y tratamiento de múltiples enfermedades. Aunque debe reconocerse la importante contribución de la mejora de las condiciones de vida y de la arquitectura sanitaria, no hay duda que la medicina científica contribuyó de forma importante en la reducción de la morbilidad y el incremento de esperanza de vida durante el siglo XX. Sin embargo, los éxitos de la medicina tuvieron un efecto colateral indeseado: la confianza en la tecnología médica y la pérdida de la consideración de la vertiente humanística de la medicina. En la actualidad, a principios del siglo XXI, existe una preocupación por recuperar un aspecto de la actividad médica que nunca debió perderse. La medicina y las humanidades pueden considerarse como dos aspectos inseparables de la actividad humana, debido a que ambas tienen el mismo objetivo: el hombre. Sin embargo, no ha sido infrecuente que la enfermedad no se conciba como la existencia de una disfunción biológica en una persona por lo demás normal. Históricamente, ha supuesto la condena del afectado a una separación social que le condenaba al aislamiento y el repudio. Aunque este comportamiento podría estar justificado para evitar el contagio, no son pocos los casos en los que, existiendo la posibilidad de impedir el contagio, se evita a toda costa el contacto y se los separa de la vida social. Algunas enfermedades han adquirido rango de metáfora médica para explicar el rechazo social en situaciones no médicas. Baste recordar la condición de apestado o de leproso como sinónimo de aislamiento de alguien, y no es un hecho de tiempos medievales. Susan Sontag, en su Illness as Metaphor y después AIDS as Metaphor, analiza cómo el cáncer, la tuberculosis o el SIDA adquieren ese uso para describir fenómenos sociales cuando la enfermedad es una experiencia universal. La enfermedad es el lado nocturno de la vida, una ciudadanía más cara. A todos, al nacer, nos otorgan una doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos, y aunque preferimos utilizar el pasaporte bueno, tarde o temprano, cada uno de nosotros se ve obligado a identificarse, al menos por un tiempo, como ciudadano de aquel otro lugar. Sin embargo, si en la actualidad la mayoría considera la tuberculosis, el cáncer o el SIDA únicamente como enfermedades, sin otras connotaciones que lleven al ostracismo social, la amenaza está siempre constante. El reciente brote de fiebre de ébola es un ejemplo de cómo el miedo puede adueñarse de una sociedad hasta crear un rechazo con todas las características del racismo. Estos argumentos explican el porqué de la estrecha relación bidireccional entre la medicina y las humanidades. No solo ha existido un sinnúmero de médicos dedicados a escribir obra literaria, sino también
numerosos escritores que han tenido argumentos médicos en sus obras. Las razones que explican la primera situación son múltiples y Fernando Navarro las analizó en su monografía Viaje al corazón de uno mismo, ¿por qué demonios escriben los médicos?, publicada en 1979. Pueden destacarse entre ellas el hecho de que los médicos se encontraron entre los primeros profesionales educados en las universidades, como reconoce el hecho de que fueran uno de los primeros estudios impartidos en las universidades medievales. Una vez los saberes médicos salieron de los monasterios. Sin duda, ello les permitió alcanzar un grado de culturización que no alcanzaba la población de la época, a excepción de los juristas y los teólogos. Además, la intensa experiencia de la relación con el dolor, la enfermedad y el sufrimiento facilitaba su afición literaria. Algunos de ellos, incluso, son más recordados por su obra literaria que por la médica.